Hola amigos, bienvenidos a la nueva temporada de nuestro podcast Letras que Trastornan. Hoy estoy con dos buenos amigos, con nuestro querido Carlos Franco. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios aquí acompañando nuevamente, esperando ahí cómo Dios nos hable a nuestros corazones. Nuestro querido Ever. Hola a todos, qué gusto poder estar hoy acá nuevamente y pues compartir un poco de esto que vamos a estar hablando. Pues como les compartí a comunidad, hoy vamos a empezar una nueva serie con un libro que la verdad nos está dando un panorama diferente de lo que nosotros conocemos como la oración. La oración, este libro es de A.W. Tozer, es un escritor bastante famoso que ya no está con nosotros físicamente, pero les aseguro que va a ser de mucha bendición y nos va a cambiar la perspectiva muchas veces que tenemos sobre la oración. Y vamos a empezar hablando sobre la oración y de eso vamos a estar hablando en toda esta serie. Así que bienvenidos amigos, qué gusto escucharlos. Voy primero al hueso, diría mi amigo Diego. ¿Cuánto tiempo oran? Cosa difícil nos pedido, dice el Señor. Para Buena estar pregunta. a menudo. ¿Cuánto tiempo oran? Interesante. Fíjate que la verdad ahorita en estas 2 semanas Todos los días. orado todas las noches 5 Bien. minutos. Muy Esa es la bien. verdad, 5 minutos. Muy bien. Sí, mira, yo oro todos los días en la noche como un protocolo de cierre de día, también como parte intencional de crianza para mis hijos, empezar a modelarles y a enseñarles ese camino de oración, pero se desliga completamente la oración personal que yo tengo con Dios, que muchas veces muy alejado de esas conversaciones intencionales con Dios, pero siempre sabiendo de que Él está ahí y me acerco a Él cada vez que necesito algo. Y de hecho, parte de lo que vamos a hablar hoy es eso, ¿verdad? Esa mezcla importantísima. Una de las una de las preguntas más recurrentes que me han hecho a mí desde que soy pastor es ¿cuánto tiempo oro? Saben que siempre respondo, no te voy a decir cuánto tiempo oro. Porque, por dos razones. Porque uno, creemos que el tiempo de la oración, o sea, entre más tiempo ores, es como más efectivo sos. ¿Sí? Claro. O cuanto más tengas en volumen de oración, como si estás más cerca de Dios, como en esa línea. Entonces, normalmente la gente quiere escucharme, vos oras 6 horas, 8 horas. Yo oro como 18 horas, pero no lo voy a decir. No, Está bien. yo empezaba con esa pregunta porque son las primeras Claro. personas que me lo responden. Sinceramente, lo hacía como en forma de decir, mira, no te voy a decir. Pero yo creo que más que todo, el autor empieza diciendo, tenemos que tener una vida entera de oración. ¿Sí? Uh-huh. Cuando leemos una vida entera de oración, él empieza hablando que hay muchas personas, hablando de personas que entienden. Porque él dice, si estás en este libro, si estás leyendo este libro, es porque no te sientes como muy a gusto o quieres encontrar otra forma de conectar y tener una relación con Dios. Y porque el problema de esto es que muchas veces nosotros o muchas personas utilizan la oración solo como un medio de rescate. ¿Sí? Empieza como un medio de, como decía mi amigo Ever, aquí, llevo 2 semanas aquí hincado por una petición, buscando y como un rescate. El autor dice, no está mal, ¿sí? No está mal. No estoy diciendo que esto esté mal, pero también como hacer énfasis en que la vida del cristiano no debe ser así. La vida del cristiano no debe ser solo cuando necesito, solo cuando estoy pasando un problema o solo de vez en cuando, sino una vida completa en oración. Entonces, es cómo llegamos a una vida completa de oración. Evaluando nuestra forma de vivir. Fíjense que algo que me gustó mucho de la lectura y lo que el autor, el pastor Tozer dice, es esa parte de que nuestra vida está ligada a nuestra oración. Y ciertamente es así. Por eso es que a veces nuestra complicación acercarnos a la oración, más que recalcar el concepto de oración, creo que es enfatizarnos en nuestra vida, porque nuestra vida se apega mucho. Y a mí me encantó cómo lo va a llevar él en el transcurso de lo que vamos a ir hablando. Pero creo yo que Julio decía aquí, tenemos nuestra vida, y la palabra aquí clave es vida.
evaluar nuestra vida nos hace evaluar por qué oramos de cierta manera o cierta cantidad de tiempo, aunque bien Julio lo explica muy bien diciendo el tiempo no implica como que más espiritual. Claro, porque la oración no es medida a través del tiempo, sino a través de nuestra vida. Medida a través de nuestra relación con una persona. Porque pues aquí estamos dos casados, pues nuestro amigo es soltero por cualquier cosa y va a dejar su número de teléfono ahí en los comentarios de este video. Su Instagram. Su Instagram. No, pero cuando uno tiene una relación con una persona, no siempre habla horas, ¿no? Hay días que hablas horas, hay momentos que hablas 15 minutos, segundos, pero no, yo no creo que esté en el tiempo, sino en la frecuencia. Yo creo en la frecuencia, pero ibas a decir algo, perdón. Sí, creo que estamos muy acostumbrados también de que la mayoría de gente hace un tipo de oración muy esporádica, corta, o piensa que si ellos hacen ese tipo de oración como muy cortita, no van a tener una respuesta de parte de Dios. Cuando en realidad lo que le interesa al Señor que dediques un tiempo, no importa qué tanto, pero la calidad que le des, creo que eso es lo importante. Por eso creo que nos preguntabas al principio de cuánto tiempo oramos o si estamos orando todos los días. Al final somos honestos y decimos 5 minutos. Pero esos 5 minutos, o sea, tienen que ser bien dados, ¿verdad? Bien dados con el tiempo, leer, ¿qué? Te digo yo, un capítulo, si querés, un versículo, pero estás ahí, ¿sí? Y cuando te aíslas también, que el ser aislado es que estés solito en tu cuarto, te vayas a un lado y orás, creo yo que el Señor ve esos detallitos, que estás dedicando un tiempo, no importa cuánto, pero si lo das de calidad, creo que ahí va lo mejor. Y es que a veces también la oración, a veces cometemos el error como cristianos de llevar la oración a un plano eclesiástico, donde es aquí donde vas a venir a orar, es aquí donde vas a venir a clamar, y cuando nosotros mismos nos hemos equivocado porque de repente llega alguien pues con una situación X, y en ese momento, inclusive estoy seguro que Dios pone en nuestro corazón, oren, pero no lo hacemos. Claro. Decimos, bueno, si llega a la iglesia el domingo, oro por él, porque ya sé su situación. Pero ese era el momento muy importante para, en medio del diario vivir, intervenir y buscar a Dios. Y aunque en ese momento es una oración emergente, es una oración que, pues, por una situación, creo yo que eso nos permite irnos quitando el no orar en medio de mi día a día. Eso lo aprendí hace muchos años. Yo muchas veces converso con Dios por cuestiones puramente de mi trabajo, de mi profesión. Y cuando menos siento me viene la idea, me viene Dios hablando y conversando conmigo a través de su respuesta, de una idea o de tal. Y lo menciono porque ese es a veces el grado de complicación que nos genera el poder orar. O sea, es decir, yo voy a orar hasta que tenga un espacio solo, hasta que esté en un lugar silencio, pero no, la oración a veces la más efectiva es cuando inclusive yo voy en el ascensor, Señor, ahí conversando con Él, ¿verdad? Quitando el tema de que la oración muchas veces lo usamos como una emergencia por una circunstancia que nosotros estamos viviendo o está viviendo, como decía Carlitos, el entorno de las personas que están con nosotros. Nos damos cuenta que ningún cristiano quiere vivir así. Ninguno queremos vivir en un modo de emergencia, sino queremos vivir en un modo de relación. ¿Saben qué? Analizando un poco, saliéndome un poquito también del libro y pensando en todo el tema de la oración, a veces hay como un tema de condenación o carga en nuestras vidas porque venimos y decimos, ¿cómo puede ser posible que yo pueda pasar 4 horas en la televisión? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda pasar 2 horas en el TikTok? ¿Y cómo no puede ser posible que yo 5 minutos y ya no quiera hablar? ¿Sí? Claro. Y como si alineamos el tema de entretenimiento al mismo tiempo a la línea de la oración, y no es así. Porque la oración no es entretenimiento. Vos no te vas a ir a entretener a orar, ¿sí? Y eso es uno de los problemas que ha pasado mucho con la iglesia. Es decir, mire cuánto tiempo mira una película y bla, bla, bla. Y empiezan legalismo, ¿verdad? Claro. Entonces vos venís ya condenado delante de la oración. Es decir, tengo que orar
2 horas, ¿verdad? Porque acabo de ver Matrix Revolution que duró 4, mínimo me tiro. Entonces estás ahí y simplemente estás como un hecho religioso, como algo que cumplir, sino algo que tenés que buscar en relación. Porque una relación se construye, Se nutre. se nutre, diría el anuncio de la radio, se construye cachito a cachito. Eso si no lo entendieron es porque no están en mi generación. Pero lo que yo quiero decir es de que, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo una relación con nuestro amado pastor Carlos Giovanni Franco de hace años, ¿sí? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido? Innumerables, ¿sí? No, como conversaciones de horas, como conversaciones de minutos, segundos, pero más que tener el tiempo de decir, no medimos nuestra relación por el tiempo de conversación, porque tal vez, no, eso como no lo tengo registrado, tal vez sí he hablado con alguien más que con Carlos, pues tal vez he hablado más con otro amigo mío que con Carlos, pero mi nivel de cercanía con Carlos no radica en el tiempo de conversación que yo tengo con él, sino en el tiempo de vulnerabilidad y de acompañamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida acompañado. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de quitarnos de nuestro entorno, de decir que la oración debe ser de horas. No funciona así. Hay momentos, y yo soy sincero, y Giovanni es sincero, pues Giovanni le digo de cariño yo a Carlos, es que hay veces que no queremos hablar, ¿va? O sea, simplemente no tengo ganas de hablar con él, y hay veces que podemos pasar horas hablando. Pero es un tema de relación, ¿sí? De entender qué es la oración. Y la oración debe ser una relación en todo tiempo. Y es una relación de poder entender que Dios es una persona, que Jesús a través del Espíritu Santo está con nosotros y debemos de mantener esa relación que en todo tiempo podemos hablar con Él. Mira, y les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Creen ustedes de que para una persona que está empezando en el Evangelio, está empezando a estar en la fe con nosotros, esto es válido? O sea, esto es lo que estamos hablando. Es decir, yo puedo darme ese como lujo, si lo creo de esa manera, no es lujo, sino que decir, bueno, Señor, hoy no quiero orar, pero mañana sí quiero orar contigo. ¿Es negociable eso, digamos, para una persona nueva en la fe? ¿O cómo se lo expresarías? Porque, por supuesto, vamos a tener gente que ahorita nos está escuchando y está empezando en la fe, pero se puede hacer esa pregunta, porque en un momento me la hice. ¿Será que en realidad tengo que orar todos los días o sí me es válido entonces decir no? Te voy a hacer una contrapregunta, diría mi hermano Giovanni. ¿A vos te gustaría que te dijera hoy, mira, no quiero hablar con vos, pero tengo que hablar con vos, va así? O sea, sí. ¿Qué me dirías? Pues habla conmigo mañana. Ajá, habla conmigo. Hoy no tengo ganas de hablar con vos. Claro. Pero cuando vos entendés que es una relación de estar con la persona, de que te nutrís con esa persona. Miren, yo soy sincero y mi esposa lo sabe. Normalmente me dedico yo a hablar, ¿verdad? Yo hablo porque es mi profesión, el 90% es hablar, escribir, claro, pensar, enviar. Yo cuando llego a mi casa, por ejemplo, que ya llego bastante noche, lo que menos quiero hacer yo es hablar. Sí, lo que quiero es simplemente un silencio absoluto. Pero entiendo que la relación con mi esposa no se construye de silencio, se construye de conversaciones, de tiempos con ella. Entonces, tengo que ser intencional por lo que significa para mí ella, ¿sí? Hay veces que no quiero hacerlo, la verdad, pero lo hago, y cuando lo hago, la verdad me llena mi corazón, ¿sí? Me llena mi corazón y digo yo, bueno, sí, tengo que tomarme un tiempo para construir una relación, porque estoy construyendo una relación. No se trata de cuotas, porque decir, hoy no, mañana sí. Eso no funciona así. Anda a ver si le dices a tu esposa así. No, y de verdad que para una respuesta, yo creo que es el deseo de la persona de conocer, de intimar con Dios, es lo que lo va a llevar a tener esas conversaciones con Él. Como bien decía, nosotros ahorita dentro de un matrimonio, no todas las veces queremos hablar, pero parte de nuestra responsabilidad como esposos es mantener la comunicación para que se construya aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos malos, aún cuando no hay ganas. Y eso es lo que nos diferencia entre un adulto y un niño. Un niño hace lo que quiere, un adulto hace lo que debe. Y el adulto, cuando ya está consciente de buscar una relación con Dios, tiene que tener ese acercamiento en conversación constante con Dios. Porque, miren, es real. Entre más
me apego a Dios, más conozco de cómo Dios ve el mundo, de cómo yo lo veo. Y Claro. es que eso es lo que muchas veces, miren, nosotros tal vez no tenemos conversaciones con TikTok, pero sí escuchamos. Y toda esa información se nos viene a la mente, se nos viene a nuestra cabeza, y poco a poco pensamos de esa manera, como las muchas cosas que miramos en TikTok. Lo mismo pasa. Imagínense estar escuchando a Dios constantemente. Se nos pega lo que Dios cree, lo que Dios ve de nosotros, de las cosas, de lo que está pasando, y empezamos a alejarnos de las cosas como el ser humano las ve, a cómo Dios las ve. A mí me encanta un músico que se llama Marcos Brunet, porque él me lleva mucho a buscar la presencia de Dios, a regresar a la presencia de Dios cuando yo me he alejado de ella. ¿Y cómo regreso a la presencia de Dios? Volviendo a tener esas conversaciones, porque vuelvo a entender su corazón. Excelente. Sería bueno preguntarnos cómo es nuestra vida de oración, si nuestra vida de oración está llena de oraciones de emergencia. Pero Señor, fíjate que tengo que dar temprano hoy. Mira que no me han pagado. Mira que tengo este problema, que hay esta enfermedad. Creo que es importante hacernos esta pregunta, decir cómo está nuestra vida de oración. ¿Nuestra vida de oración está llena de oraciones de emergencia? ¿O realmente podemos decir nuestra vida tiene oraciones de relación? Porque parte está las oraciones de emergencia y también oraciones de petición. Y quiero anotar esto bien puntual porque aquí sí los tres tenemos hijos y podemos entender bien esta línea. Al final el hijo es una persona que Dios nos dio en nuestras manos para guiarlo. Claro. Y el hijo en sí, como tal, su naturaleza es llegar a nosotros a pedirnos, ¿sí? La mayoría de veces es a pedirnos, ¿sí? Mira, papi, quiero esto. Mira, quiero ver esto. Quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro. Y en nosotros queda empezar a crear en ellos una relación con ellos. Preguntarles. Porque un hijo no te va a venir, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentís? Obviamente, si lo hacen es porque lo has construido en él. Pero un niño normalmente no lo hace. Un niño te ve como una figura de autoridad al cual vos tenés las llaves de lo que él quiere. Así velo. O sea, entonces, vos tenés las llaves del permiso del Nintendo, el permiso de salir. Entonces, tiene que llegar con vos, ya sea con acciones de gracia, ya sea como sea, para acceder a eso que él desea llegar. El punto es que cuando nosotros vendemos, bueno, está mal dicho, cuando nosotros damos a las personas la imagen de Dios como Padre, como Él lo pinta, tenemos una idea de Padre distorsionada, donde el Padre solo se le llega a pedir, ¿sí? Donde le dice, mira, papi, haceme esto, papi, haceme lo otro, hacemos lo otro. Pero uno de Padre también llega un momento de decir, bueno, o sea, no, hombre, o sea, no se trata solo de pedir. Entonces, ¿qué trato? Yo de formar. Y hoy me hacía mucho sentido porque estaba ocupado, estaba bastante ocupado. Y Joab me llamó, yo le he dicho siempre que me llame cuando el Joab es mi hijo mayor, que me llame cuando él desea. Entonces yo lo llamé, me contestó, hola mi amor, entonces le dije, hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué necesitas? ¿Sí? Normalmente me llama para XY razón, ¿verdad? Nada, papi, solo quiero saber cómo estás. Y entonces ahí fue como, espérame, dame 2 minutos. Puse stop en lo que hice y dije, es una pregunta diferente. Bien, mi amor, gracias por preguntarle. Dije, bien, un poco atareado, fíjate que estoy, mira, ¿necesitabas algo? Le volví a preguntar. No, solo quiero saber cómo estás. La verdad te llamé para saludarte y saber cómo te ha ido en el día. Wow. Y yo dije, ya no sé ni cómo contestar. Pues, esa no la tengo. Sí, porque ya tenía ya terminó, ya tengo la respuesta, así como ya terminó su tarea, ya hizo esto, lo otro. Pero entonces me sacudió al punto de decir, mira, hablemos. O sea, ¿cuánto más con nosotros tenemos esa imagen de padre? Decir, Señor, mira, dame, que tengo trabajo, que tengo lo otro, que quiero esto. Para poder llegar y decir, mira, no quiero pedirte nada, solo quiero darte gracias, quiero hablar cómo estás, que dime algo, relación. Exacto. El autor dice que la oración debe volverse para el cristiano algo natural, algo que no es algo que sobresale de un día de un cristiano. Como decir, hoy tuve una excelente oración, hoy no. Debe ser algo tan natural para un cristiano porque la fe y la oración van juntas. La fe se construye a través de la oración, de ese apego al Padre.
Así es como se construye y por eso uno de los primeros capítulos es en qué momento debo orar. El cristiano debe orar toda la vida, siempre, siempre. Cada vez que nos alejamos de esa oración, nos alejamos entonces de conocer más el corazón de Dios. Recuérdense que algo que es Dios es que Él es la luz, y recuérdense que si nos alejamos de la luz, es donde más tropezamos, porque es donde nosotros no tenemos eso que Dios ve, el panorama completo. Entonces, ¿por qué no conversar con Él? Si Él, a veces nosotros decimos, ¿por qué esta persona tiene lo que tiene? ¿Por qué no tengo lo que tengo? Y la respuesta está en Él, en su voluntad, en su corazón. Y muchas veces la respuesta, aunque no es la que yo quiera escuchar, pero es la respuesta más importante para un ser humano, porque es la respuesta de alguien que sí ve todo el panorama. Claro. Mucha gente, y miren, tocando el tema, la medallista de oro de Guatemala, le han regalado todo, 3 millones de quetzales, un carro, todo, bien merecido, claro, por el esfuerzo. Pero ella no empezó siendo para tiro, empezó para gimnasia. Entonces, si en aquel momento esta persona, cuando tuvo un problema, que ya no iba a caminar y que no se podía arriesgar para seguir gimnasia, le reclamara a Dios, no sé si lo hizo, pero si le reclamó a Dios, Dios ya la miraba tirando una medalla de oro. Claro. Dios la miraba. Claro. Imagínense. Entonces, si cuando nos apegamos a Dios, lo que hacemos es, Señor, el panorama no está como yo quiero o está como quiero. Esto puede cambiar en cualquier momento, pero me pego a ti, y empezás a conversar. Y ahí empieza la conversación. Padre e hijo empiezan a ser uno solo. Excelente. Cabal, ahorita que estábamos hablando de nuestros hijos, me recuerda, cabal, que hace un mes mi hija empezó con el tema de: hola papi, ¿cómo estás? ¿Bien? Vamos a orar. Así de entrada, o sea, la llamada, nada, ¿cómo estás papi? Nada, sino que, hola papi, ¿cómo estás? ¿Vamos a orar? Sí. Pero ¿a qué va esto? Les voy a contar rápido. Es que ella tuvo una crisis, mi hija es especial, y tuvo una crisis como de ansiedad y ya no controla sus emociones. Entonces, cuando era esa crisis de ansiedad, nadie sabía cómo poderla tratar, y en un momento de desesperación tuve que llamarla, y lo primero que se me vino a la mente fue como el Señor hablándome, mira, ora, no importa, aunque tengas en un teléfono, ora. Entonces yo dije, wow, vamos a orar. Entonces, cuando yo la veo que está en la crisis, pónganmela en videollamada, ¿verdad? Y me la ponen. Y les cuento esto porque cabal, cuando empecé a orar, veo ya cómo le cambia su carita, veo cómo el Señor la toca, porque veo que le cambia su todo, ¿verdad? Y desde esa vez que ella ya no podía controlar eso y pasó como milagro, si quieren verlo de esa manera, todos los días ella me dice, oremos papi, oremos. Porque lo que sintió fue distinto de las oraciones anteriores, de que solo era como, ok, Señor, gracias por esta noche, amén, ¿verdad? Pero ya una oración más profunda. Creo que nosotros como padres también es nuestra responsabilidad que nuestros hijos reflejan lo que somos en realidad en la oración. Y creo que nosotros, siendo padres, que nuestros hijos nos digan a decir eso, creo que nos puede marcar bastante. Entonces, creo que es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuáles son los tipos de oraciones? Si la mayoría de oraciones son de emergencia o de peticiones, eso es importante. Y segundo, entender que la vida del cristiano, como respirar, debe ser la oración. En todo momento, a toda hora, en cualquier circunstancia. Y por eso el autor propone algo que la verdad, eso sí, no lo había visto en ningún libro de oración. Y he visto un par, sí, vamos a decirlo ahí. Pero es el tema de entender lo que a veces ponemos como sacramentos de vida. Que es un sacramento, algo sacro que viene de como muy... o sea, fue la palabra, amigos. Muy divino, algo santo. Ahí está, sacramento de santo. Muy santos, ¿okay? Los sacramentos de la vida. Y pone el hecho de que nosotros somos, como tenemos dos formas de ser, la vida del cristiano. La vida espiritual y la vida mundana o la vida natural. Dos formas de vivir. Dos formas de vivir. Cuando esto de verdad ha divorciado completamente el hecho de cómo debería vivir un cristiano, porque un cristiano no tiene dos vidas. O sea, un cristiano debería tener una sola integrada en todo lo que hace. Entonces, el problema de entender que, por ejemplo, no es que yo tenga una vida espiritual y tengo una vida material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día, ustedes que son muy tecnológicos y andan en redes, se dan cuenta que los famosos dicen, no, es que la religión es personal.
¿Sí? ¿Has escuchado? Es muy personal, es algo muy mío. Esto solo es para mí, ¿sí? Cuando ahí estás dividiendo completamente. Y ese es un problema porque cuando dividís tu vida a lo espiritual con lo natural, lo mundano, como lo querés decir, al final te comportas de dos formas, ¿sí? Entonces crees que la oración solo es en lugares específicos y en momentos específicos. Como dirías, es bueno enseñarle a un niño y crearle rutinas porque para eso funciona. Decirle, bueno, vamos a orar, vamos a irnos a dormir. Eso es muy sano, ¿sí? Pero el entender de que no cae en que el Señor solo atiende en las noches o en las madrugadas. A veces sacamos de contexto y lo he oído tantas veces, no sé por qué lo sigo oyendo. Muy de madrugada te busqué, que como si el Señor atiende más de madrugada, ¿verdad? O sea, si yo lo busco a las 4 de la mañana, lo encuentro fresco y contesta mi oración. Pero si lo busco a las 11, ya no, es tarde. Entonces está cansado ya, sí. O en la noche siempre, en la noche ahí lo puedo encontrar a cualquier hora. Y entre más nochecita es como mejor, ¿no? O sea, y el problema es que hacemos esa división entre lo natural con lo espiritual, cuando nosotros somos uno solo. De hecho, el mundo que nos rodea es uno solo. O sea, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor suceden a través de algo espiritual. Por ejemplo, el simple hecho que nosotros lleguemos a casa con bien, algo espiritual provocó que eso pasara. ¿Por qué? Porque no nos atravesó una moto, porque no nos chocó un carro, Dios obrando a través de lo espiritual en lo material. Y es muy difícil creer en estas nuevas tendencias. Se ve mucho en los famosos, pero caemos nosotros también. Iglesias con jóvenes, que somos jóvenes, primero Dios se ve así. No, pero sucede de que queremos partir nuestra vida particular o personal con nuestra vida espiritual simplemente para no cambiar la vida personal mala que llevamos, porque cuando nos acercamos a Dios, lo primero que Él dice, yo no te quiero ver mal, entonces necesito que cambies tal cosa. Y por eso los famosos y muchos cristianos cometemos ese error, tratamos de justificar nuestras cosas personales, porque no tienen nada que ver con lo espiritual y es todo lo contrario. ¿Cómo se va a dividir algo cuando solo un ser lo porta? Es imposible. Entonces, es parte de esas mentiras del enemigo que distorsionan la verdad. Pero yo siempre voy a decir algo en cualquier tema que podamos conversar. Parte de la oración es descubrir que para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. Y eso es lo que nos aporta el orar, porque el enemigo constantemente nos miente. Él es el mayor mentiroso. Sí. Él es el que nos sube, él es el que nos dice, sos la última Coca-Cola, él es el que nos dice, sos el más inútil del mundo, el que no lo vas a lograr, sos el que logras todo encima de todos, y él es un mentiroso. Pero Dios lo que hace es que nos saca de esa mentira y nos revela su verdad. ¿A través de qué? De esas conversaciones, de ese acercamiento puro con Él. Es por eso que el autor inclusive dice, la vida cristiana no se divide, no hay una división. Y miren qué bonito, yo lo sentí hasta en la presencia de Dios, que cuando leí eso, yo dije, Señor, es cierto, yo me he equivocado en creer que todo lo que hago a nivel profesional, tú estás lejos de ello. Y es un error que yo he cometido y le he pedido perdón, inclusive cuando lo leí dije, Señor, perdóname, porque he hecho esa división de mi vida particular con la vida espiritual. Cuando todo lo contrario, soy lo particular, lo que tengo en lo personal ha sido porque alimenté mi vida espiritual. Correcto. De lo contrario, no lo hubiera entendido todas esas cosas. Sí, la verdad es de que tenemos que estar bien claros que el enemigo lo que quiere es dificultarnos, borrarnos, quiere engañarnos. Esta verdad, o sea, que nosotros cuando estamos trabajando, estamos elaborando algo, no proviene de nosotros, como decís, sino que es porque nuestra vida de oración, lo que le hemos pedido al Señor, lo que somos nosotros el reflejo de, nos hace a que seamos como somos. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en de que no volvamos en ese círculo de mentira, sino que ya sepamos de que nuestra vida secular va de la mano con nuestra oración. No está dividido lo sagrado con lo secular. En ningún momento. Y es lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra. Dice la palabra que vino a romper el velo. ¿Sí? Y que nosotros tengamos libertad. Dice la palabra que corramos hacia su presencia. Confiados, corran confiados hacia el trono de la gracia, donde van a encontrar
oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? No existe nada sagrado, amigos. De verdad se los digo hoy. No existe nada sagrado. No existe el púlpito, no existe la hora, no existe el día. Nada sagrado. O sea, el problema es que nosotros, por ejemplo, podemos venir y tildar, por ejemplo, a los católicos o a otras religiones que dicen, no, es que este es el sagrado esto, sagrado lo otro. Pero nosotros también lo hacemos, ¿sí? Entonces, ningún cristiano, de verdad, y espero que no me saquen de contexto esto, pero viene y dice, no, es que yo no voy a poner la Biblia arriba, ¿verdad? De todos los libros, ¿sí? Sí, porque si se me cae, uy, qué mal que se me caiga. Pero la Biblia en sí es un libro, o sea, es un libro de letras, ¿sí? Es un libro de letras, no tiene nada espiritual dentro de él, así como, ay, ¿qué pasa si vengo y la rompo, ¿sí? No pasa nada, rompí un libro, ¿sí? No estoy rompiendo ni la presencia, no estoy faltando a un pecado sobre eso. El problema es que creemos que hay muchas cosas sagradas. Nosotros, los cristianos, estoy hablando de los demás, nosotros mismos, que decimos, no, es que aquí es el templo, es que... No, amigos, no existe nada. Jesús vino, rompió, hizo roto todas las maldiciones que estábamos nosotros sujetos y hizo uno en uno solo, ¿sí? ¿Y quién es el mejor ejemplo? Es Jesús. Jesús vivió su vida no dividida. No fue así como, ahorita me tengo que comportar porque voy al templo, o ahorita tengo que comportarme. No, él vivió tal como es. Una de las series que me gusta mucho, que hoy anda, espero que ande, pero yo creo que sí, que es Los Elegidos. No lo digo en inglés porque no mucho la pronunciación. O The Choice. ¿Te gusta? ¿No? Por eso lo digo. Ahí lo tenía. Ahí lo tenía. Me gusta mucho, la verdad me gusta mucho porque me gusta cómo transmite Jesús, ¿sí? No como una persona incapaz de llegar a Él y no una persona que se transforma y se eleva, sino una persona 100% hombre, 100% Dios. Me gusta y entiendo que eso es ni siquiera el 1% de lo que fue Jesús, no podríamos reflejarlo, pero me gusta entender de que vino Jesús a decirte, mira, no se trata de comportarte así o decir lo demás. Yo voy a decir lo que tengan que decir en todo momento. Y el entender eso te hace entender de que no, es que aquí no puedo orar, no, es que no estoy en la iglesia. No, es que no estoy en mi cama. A las 7 es la hora de oración. Me pasó el tiempo de la oración. Hombre, en cualquier momento, camioneta, carro, trabajo, oficina, vas a orar ahí por tus alimentos. No, es que aquí todos me están viendo. Entonces, ¿qué? Pones sagrado más una cosa que los otros. Cuando conversamos con Dios nos da ciertas instrucciones que seguir y esas instrucciones aplican en nuestra vida diaria y muchas veces eso es lo que no nos gusta a veces seguir, ¿verdad? Por eso muchas veces buscamos simbolismos, buscamos medios que no nos lleven a tener ese acercamiento a Dios. Buscamos el evento, buscamos el pastor, Exacto. Muy bien. Porque sagrado. Exacto, ajá. Buscamos algo que reemplace lo que tenemos tan cerca, tan accesible, pero que nos va a generar un cambio que no nos gusta. Entonces es bien difícil. La verdad es que entiendo que escuchar una prédica es más fácil, entiendo que podemos pasar horas escuchando música de oración, entiendo que podemos pasar horas inclusive para aquellos todavía que llegan a un nivel más, horas leyendo la Biblia. Digamos, pueden leerse varios capítulos, pero minutos conversando con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, su presencia es tan maravillosa, tan grande, que bien dice, el Espíritu Santo viene y redarguye nuestros pecados, nos hace ver las cosas de nuestro mal que debemos cambiar para bien. Entonces, por eso es que nosotros, las personas fácilmente buscan ser personas que les hagan sentir algo, ¿verdad? Más que ellos acercarse y sentirlo y cambiar. Por eso es que estos reality show como La Casa de los Famosos y todo eso, la gente le gusta vivir a través de otras personas y no les gusta enfrentarse a sus propios problemas. Eso es lo que nos enfrentamos con Dios. Nos gusta venir a escuchar al pastor Julio, al pastor David, pero no nos gusta acercarnos en un momento del día y quebrarnos delante de la presencia del Señor. Soy yo, estoy aquí porque yo he decidido, mis malas decisiones me han traído hoy y yo quiero cambiarlas. Yo quiero que esto sea un antes y un después. No,
pero quiero que me toque el Espíritu Santo con el piano, ¿no? No digo que no pasa eso, pero creo yo que es romantizar algo que no es romantizable. La presencia de Dios, miren, y se los digo de corazón, a mí en la moto, en medio de la nada, me ha caído la presencia de Dios increíble, porque yo he venido conversando con Dios. De repente el tema es, Señor, que no me tienen hoy. Y así empezó la conversación. Claro. Y cuando siento ya voy en un lugar quebrado por la presencia de Dios, sin música, sin nada. Así, platicando con pura conversación con Dios. Y cuando llego a mi casa, ya, ok, ya me desahogué, pero aquí el error soy yo. Mira, y me siento identificado con lo que decís. Creo que al final nosotros, varios pensamos, o en su momento yo en mis años que voy de fe, decía yo, ¿será que el Señor tanto que peco que el Señor no me va a escuchar? Pero cuando yo me junto con mi líder, con mi pastor, con mi mentor, a ellos sí los escucho y el Señor me habla. Claro, el Señor te va a hablar, ¿verdad? Pero lo que Él busca es que aprendas a poder tener una relación con Él. Porque muchas veces venimos y, ok, ya hablé con mi pastor, como decís, ya hablé con todo, pero al final yo ya me siento tranquilo, pero después mi relación que yo no oré en toda la semana, ya no hice nada. ¿Y qué pasó conmigo? Vuelvo a caer otra vez, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces creo yo que la recurrencia de la oración tiene que tener un impacto, no solo viniendo a la iglesia, sino que en lo que hagas día a día. Yo creo que es importante sacarnos de esta mentalidad de lo sagrado y lo cotidiano, de que es sagrado y que es mundano o natural. Y entender que vivimos en un mundo donde estamos todo y todo es natural como tal. Claro. Y hay asignaciones diferentes y voy a decirlo así como tal. Y el autor lo decía, no es lo mismo escribir la carta, Pablo, escribir la carta a Romanos, ¿sí? No es lo mismo que hacer una carpa para ganarse la vida. No es lo mismo, no tiene el mismo peso. Pero las dos cosas honran a Dios de la misma forma, como lo hacemos. Entonces, no es lo mismo, obviamente, tal vez venir y tomarte un tiempo en comunidad, adorar, tomar un tiempo para alabar al Señor y estar en la playa, por ejemplo, no es lo mismo. Pero las dos cosas tienen que honrar a Dios. Tanto Dios lo vas a honrar acá, cuando estés acá en comunidad, como estés en la playa, haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, el problema es que si no lo puedes, o sea, si lo que afuera no lo puedes hacer adentro, entonces creo que estás en una línea de entender qué es sagrado y qué no es sagrado. Yo siempre he dicho, si lo que hay afuera no lo puedes hacer aquí adentro, no estás entendiendo realmente qué es el significado de que no hay nada sagrado, sino que somos todos y que todo, en todo momento, Dios está y debemos honrarle a Él. Cuando cuidamos a nuestros hijos, cuando hablamos con nuestro jefe, cuando tenemos conversaciones con un amigo, cuando estamos solos, ahí en la pantalla del teléfono. En esos momentos es donde Dios, necesitamos recordar lo que Dios nos manda hacer. Saber que honramos a Dios cuando sin ganas, sin deseos, en vez de estar viendo el teléfono, nos enfocamos en nuestro trabajo. No desperdiciamos el tiempo. Cuando estamos criando a nuestros hijos, cuando estamos teniendo ese tiempo con nuestros hijos, respetar, dejar el teléfono a un lado, decir, le voy a invertir tiempo. Es honrar a Dios. Es la honra a Dios. Y es lo que todo esto se convierte como bien, y no es por redundar, pero es que miren cómo aplica, porque hablamos tanto entre la oración y las actividades que hacemos como personas. Es porque es lo mismo. Es lo mismo. Toda oración va a llevar a cambiar, a honrar en la vida cotidiana lo que Dios demanda de nosotros. Yo creo que debemos hoy terminar diciendo que la oración es constante. Tozer dice que deberían ser micro oraciones, así lo dice. Me gustó esa parte. Pero muchas que nos hagan tener una relación. Voy a leer algo que me gustó mucho. Dice, todos los caminos del hombre
son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esto está en Proverbios 16:2. Todos creemos muchas veces, esto está bueno, hacer esto, lo otro. Pero Jehová pesa todo. ¿Sí? La oración no debe ser algo místico, la oración no debe ser en alguna hora, la oración debe ser un tiempo de relacionarnos unos con otros. Así que amigos, de verdad, gracias por estar en este primer episodio de nuestra nueva temporada. Les agradezco. Y solo quiero dejar en sus corazones que se hagan hoy una pregunta. ¿Cuáles son sus oraciones? ¿Oraciones de emergencia? ¿O oraciones de petición? ¿O oraciones de relación? Ninguna de las tres está mala. Lo único es que si solo tenemos oraciones de emergencia, nunca vamos a tener una relación como la que Dios quiere tener a través de nosotros, a través de la oración. Que Dios les bendiga. Un gusto. Gracias, Giovanni. Gracias, Ever. Gracias. Un gusto. Qué bueno estar con ustedes. Un abrazo. Un gusto, un abrazo. Chao. Bendiciones.